aquí en el fémur. Y entre ellas está la sustancia blanca, que son el conjunto de axones que forman axis, tractos nerviosos, ya sea ascendentes o descendentes, ya sean comisurales que van al otro hemisferio, o ya sean de asociación que establecen relación con otras circunvoluciones, con otros glóbulos. Estas partes ustedes reconocerla adecuadamente. Debe reconocer la posición de la corteza cerebral, del cuerpo calloso, de los ganglios basales. Estamos hablando del núcleo caudado, del núcleo ventricular, con sus dos zonas, un epitame y el pálido externo, pálido interno. Luego la sustancia blanca que está entre ellos, la cápsula interna. Reconocer el nódulo de la ínsula, el claustro alveolo y la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula externa. Todo eso deben saberlo bien, deben reconocerlo porque va a venir como pregunta de examen práctico. Deben ver entonces estas estructuras en los cortes coronales. Este es un corte hipofléchico, donde apreciamos el polo anterior, el polo posterior, la cara lateral, la zona medial, donde vemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y la zona donde se encuentra la división del ventrículo lateral, ¿no? Esto es la zona trígono, donde vamos a encontrar que hay un asta posterior, una inferior temporal y la que se relaciona con el cuerpo. Y aquí vemos entonces la corteza cerebral, vemos el cuerpo calloso con la porción de la rodilla, el rodete o el freno, la cisura del cibio, el lóbulo de la ínsula y la sustancia blanca, donde apreciamos que forma las paredes de los ventrículos laterales del núcleo caudado, la cabeza del caudado. Está formando la pared del ventrículo, del tercer ventrículo, los tálamos y entre ellos, como una cuña, el núcleo ventricular, con el epitame y el globo pálido. ¿Quién separa el núcleo caudado del núcleo ventricular? El brazo anterior de la raja inicial. ¿Quién separa el tálamo del núcleo ventricular? El brazo posterior. Y donde se encuentran ambos brazos está la rodilla, donde vamos a encontrar fascículos. Aquí hay varios fascículos, tálamos corticales, otros continuos. Aquí hay fascículos tálamos corticales, pero especialmente aquí está las córtico-espinales de la rodilla y las córtico-nucleares. Debe reconocer todas las partes de la estructura en este corte axial o transversal, famoso corte de Frege. El corte lo debe conocer muy bien, el corte va a ser pregunta de examen. Para las partes. ¿Por qué preguntamos? Porque es importante, porque las lesiones que se producen allí, ya sean por traumatismos o enfermedad cerebrovascular como infarto o hemorragia, van a afectar ciertas estructuras y van a dar soluciones. Muy bien, hemos estudiado nosotros las vías que llevan la información que se recoge en la superficie del cuerpo y hemos visto cómo hay receptores que transforman la energía mecánica en impulso nervioso y una primera neurona recoge la información, tiene la parte inferior, se va a ubicar en la zona lateral, ¿no? Y conforme sube se va yendo más hacia la zona central. Este haz que lleva información dolorosa, térmica, tactíco-neuropática, se inicia en la neurona sensitiva del ganglio pineal dorsal, pero entrega la información a una segunda neurona que está en el asa posterior de la red espinal. Y esta segunda neurona comienza a ascender, cruza la línea media y comienza a ascender como haz espinotalámico lateral, espinotalámico anterior. Es el sistema anterolateral. A nivel de la cabeza, que recoge la información de este tipo es el trigémino. Y la información dolorosa, térmica, tactíco-neuropática va a ser entregada al núcleo llamado raíz espinal en el bulbo raquídeo. De tal manera que esta información recoge la información, está cayendo información, del lado opuesto, porque se produce una defusación. Y termina en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo y de ahí termina en la corteza de la circunvolución orbital ascendente, área sensitiva primaria. Lo que tenemos que grabar aquí es que en la médula espinal se recoge esta información del cuerpo, que hay tractos que ascienden llevando la información sensitiva por el lado opuesto y que la información se va recogiendo simultáneamente, se va sumando y al final todo el cuerpo, ¿no?,
está a nivel cervical representado. A nivel cervical ya se sumaron todos los segmentos, ¿no? Sacros, lumbares, torácicos, cervicales. De manera que si por algún motivo yo tengo una lesión que interrumpe la vía, ¿cuál será más grave? ¿Tener una lesión a nivel de T10 o tener una lesión a nivel de T4? Cuanto más alto es peor, porque voy a tener una zona más comprometida. Es más grave si la lesión es a nivel cervical. Pasa en los traumatismos, ¿no?, vertebrovasculares, especialmente aquellas caídas de caballo, o a veces esos accidentes de tránsito cuando no hay una buena fijación de la cabeza. Pues se puede producir una interrupción de la vía ascendente. Y este esquema trata de representar eso. Una lesión que se produce a nivel cervical, de un lado del cuerpo, va a comprometer la vía ascendente sensitiva del lado opuesto. Bien. Y además, la lesión puede ser, por eso es importante ver las características, la lesión puede afectar una mitad, la mitad derecha y la mitad izquierda, ¿no? Puede afectar la zona anterior, la zona posterior. Pero hay casos excepcionales donde se compromete la zona central. Esta cavidad que ven acá llamada epéndido puede dilatarse, formarse una cavidad grande, quística, ¿no?, lo que se llama una siringomielia. Y ese aumento de tamaño va a comprometer la decusación de qué vías, de las vías espinotalámicas, tanto lateral como anterior. Entonces, ¿qué voy a tener acá? No se van a afectar las vías que llevan la información, porque esas están a los lados. Solamente se va a afectar la zona donde está la cavidad. Y esto es lo que llamamos, ¿no?, el compromiso sensitivo suspendido. Solamente afecta el segmento donde está la siringe. Lo demás se conserva. Pero esto es lo que deben tener en cuenta. Es necesario conocer bien la disposición de los haces para cuando tengamos una lesión poder sustentar en qué parte de la médula está la lesión y a qué nivel. Luego, decimos entonces que la información sensitiva se recoge por el sistema anterolateral. Primera neurona, segunda neurona, ¿no? Pero también decimos que hay un conjunto de zonas donde no hay folículo piloso. En la piel del cronista del folículo piloso, la piel glabra, ¿no?, donde hay una gran cantidad de receptores sensitivos y ello permite una discriminación fina del estímulo. Esta viaja por una primera neurona que recibe la información, se va a la línea media del cordón posterior y comienza a sacar. Y conforme se enciende, se van formando los segmentos sacros, lumbares, torácicos, cervicales. Y luego llegan a dónde? Al núcleo que está en el bulbo. Esta vía, la vía epicrítica, ¿no?, propioceptiva consciente, tiene una sola neurona que comienza a ascender por toda la médula espinal a través del cordón posterior. Que recién en el bulbo va a ser la sinapsis y la segunda neurona recién va a cruzar la línea media y comienza a ascender como lenguico medio para llegar al tálamo y del tálamo a la corteza manular. Entonces, tenemos que el cordón posterior que lleva la información taquílica propioceptiva consciente está formado por la zona de una sola neurona. En conjunto, asesinato recién a nivel del bulbo de la neurona. Hay afecciones de la médula espinal que solo comprometen el cordón posterior, por ejemplo, deficiencia de vitamina D2, por ejemplo, sífilis, ¿no?, y bueno, infarto de vitamina D2. Hay dos sistemas. La sensibilidad somestésica tiene un sistema anterolateral y un sistema del cordón posterior. El sistema, en resumen, del anterolateral recoge la señal, la primera neurona, la segunda se decusa y comienza a ascender. Mientras que el sistema del cordón posterior, la primera neurona sube hasta el bulbo, y recién en el bulbo entrega la posta y la segunda neurona comienza a ascender hacia el tálamo. Esta diferencia es importante, porque una lesión medular del lado izquierdo compromete evidentemente los haces espinotalámicos izquierdos, pero que llevan información del cuerpo derecho. Y también puede comprometer el cordón posterior izquierdo, pero ese está llevando información del mismo lado. Cuando examina al paciente, dice que en el lado izquierdo no siente, sin embargo, se siente la temperatura y el dolor. Pero dice que el paciente tiene una característica bizarra, ¿está sintiendo probablemente, ¿no? Si no se acuerdan que las vías son diferentes a nivel de la médula espinal.
necesario tener eso en cuenta porque hay un síndrome llamado síndrome de Rosenbach, donde hay una selección de la mitad de la médula a datos trastornos sensitivos. Y aquí finalmente llega la corteza de la circunvolución parental área sensitiva primaria. En esta zona, insisto nuevamente en esta disposición topográfica. La información que llega a la corteza parietal va a traer información de una zona del cuerpo y va a ser distribuida cuando viene la cabeza en el tercio inferior. Una gran representación para la zona de la cara, los labios, la conjuntiva, la esclerótica, ¿no? Las mucosas, la cavidad oral o las encías, puede que un dolor de muela bastante vistoso, porque tiene una gran representación. La lengua, la faringe, toda esta zona que está aumentando a la ínsula tiene que ver con los efectos viscerales. Entonces, al tercio medio llega la información de la mano, al tercio inferior del resto del cuerpo, y esto es la representación de la llegada de las vías del miembro inferior, del pie especialmente de los genitales. Una gran representación de los genitales por la cantidad de receptores, especialmente estructuras mucosas que están ahí. Muy bien, esto es el homúnculo sensitivo de Febvre. Hay una representación de un estilo deforme, por eso el nombre de homúnculo. Esto, hombre deforme, se denomina el homúnculo sensitivo de Penfield. ¿Por qué? Walter Penfield, el cirujano canadiense, cuando operaba los tumores cerebrales, operaba las epilepsias nasales, ¿no? Trataba de hacer el menor daño posible a los pacientes y por eso decidió investigar cuál es la distribución. Si una zona de la corteza se encarga de procesar una zona específica del cuerpo, y por eso que cuando entraba a operar ponía anestesia local sobre el cuero cabelludo, porque lo que siente dolor, cortaba el cuero cabelludo, cortaba el hueso, sacaba la placa ósea y luego por beneficia sacaba la dura mano. Y el encéfalo, como deben saber, no duele. El encéfalo no duele. Los niveles de cosas son los meninges, los vasos sanguíneos, los nervios de respiración. Entonces, él trabajaba con el paciente despierto y le iba colocando pequeños estímulos en diferentes partes y le preguntaba qué sentía. Le decía, siento como que un adormecimiento en el brazo, o en la mano, o la pierna. Una vez incluso tocó la circunvolución temporal y estaba cerca al lóbulo vertebral y el paciente le dijo, he visto un paisaje que recuerdo haber visto antes y he sentido como si estuviera reviviendo ese episodio del tiempo, ¿no? Imagínate, tocar una zona de asociación muy elaborada. Entonces, Walter Penfield fue el neurocirujano que hizo esta clasificación que llamamos el homúnculo sensitivo de Penfield. Un vecino deforme, con una gran representación del rostro, de los ojos oculares, los labios, la lengua, el cuerpo pequeño, ¿no? Pero una gran representación de las manos, de las zonas genitales, donde hay una mayor cantidad de receptores sensitivos. Y de manera similar, toda esta información sensitiva ha de pasar a las áreas parietales inferiores para que vaya a la zona anterior del lóbulo frontal, hacia el área motora fundamental, el área premotora, hacia la expresión motora ocular, para que se pueda realizar la actividad motora ejecutiva en la circunvolución frontal ascendente. E igualmente, aquí en esta circunvolución frontal ascendente llamada área motora primaria, hay una distribución somatotópica. Igualmente, el tercio inferior inerva va a enviar sus neuronas que han de llegar al tronco encefálico para estimular a las neuronas motoras de los nervios craneales. Del tercero, cuarto, sexto, quinto nervio, séptimo, ¿no? Hacia el décimo primero, décimo segundo, para los movimientos de los músculos de la cara, para la laringe, para la faringe, para la lengua, etc., para mover los globos oculares. El tercio medio, mano, una gran cantidad de movimientos recorren todos los músculos de la mano, el resto del cuerpo, el tronco superior y la cara interna, también el inferior. Entonces, este conjunto de neuronas envían esos axones que descienden como el nombre de las córtico-espinal, que al principio está ampliamente separado, pero luego concluye hacia esa encrucijada que está entre los ganglios basales y el tálamo, que se llama la cápsula interna. Recuerden que el brazo posterior está el brazo posterior está
el as óptico espinal y en la rodilla el as óptico muscular. Y se mantiene como un as compacto en la zona anterior. Entonces, esta representación es lo que llamamos el homúnculo motor determinante. Ambas vías sensoriales, sensitiva y motora, están confluyendo en esta zona. Esta encrucijada tan importante que es la cápsula interna, con la vía sensitiva. Estas son las radiaciones tálamo-corticales que llevan la información sensitiva a la corteza parietal. Y aquí está el brazo posterior de la cápsula interna con el as óptico espinal, esta rodilla con el as óptico muscular. Y el brazo anterior tiene fibras cortico-calámicas y fibras cortico-corticas para la pirámide. Que no se olviden de esto, estos homúnculos, ¿no?, que están informándonos de la disposición de la inervación, la somatotopía. Ayer han hecho ustedes la clase de vasculares, ¿no es cierto? La irrigación. ¿Quién irriga mayormente la cara lateral del hemisferio cerebral? ¿Ayer han hecho la clase? ¿No? ¿Han hecho irrigación o no? ¿Quién irriga la cara lateral del hemisferio cerebral? La arteria cerebral media. ¿Quién irriga la cara interna? ¿Cierto? ¿Hasta dónde va la irrigación de la cerebral media? Parte del lóbulo temporal, la corteza frontal, la corteza parietal. ¿Hasta dónde llegan las ramitas de la cerebral media? ¿Llegan hasta acá? ¿Llegan hasta acá? ¿Llegan hasta acá? ¿Hasta dónde llegan? La irrigación de la cerebral media llega hasta más o menos 2 centímetros por debajo del borde superior, acá. Ambos lados, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Y el resto es irrigado por la arteria cerebral anterior. Pregunto, piensen. La rama de la arteria cerebral media que irriga la circunvolución parietal ascendente, la circunvolución temporal ascendente, perdón, la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Si esa rama se obstruye, ya un tronco que obstruye el vaso, ¿qué va a pasar? Toda esta zona va a establecer irrigar, ¿cierto? Y si no hay irrigación, el muere. ¿Cuál es la función de esta corteza motora, por ejemplo? Hemos dicho que es una cosa, el movimiento voluntario. Si esta es la corteza del lado derecho, ¿a quién va a inervar? Al cuerpo izquierdo. Y si yo no tengo irrigación, no voy a tener movimiento voluntario de mi cuerpo izquierdo. ¿Está claro? Pero decimos que la arteria cerebral media irriga esta zona. Por lo tanto, la debilidad, la falta de movimiento de mi cuerpo no va a ser de altura de mi cuerpo. ¿Qué se va a afectar mayormente? La zona de la cabeza, la zona de la mano. Pero el miembro inferior va a estar reservado. Entonces, cuando hay un infarto de la arteria cerebral media, lo que voy a tener es un defecto motor a predominio faciolateral. Cuando primera paciente van a verlo y cuando camina van avanzando el cuerpo a un lado, pero camina. Sin embargo, la boca está caída, no se le cae la comida, no puede mover el brazo. Pero si la lesión es de la arteria cerebral anterior, voy a tener una disminución de fuerza predominio de miembro inferior. Por el shock o el infarto brusco puede haber una leve invarencia, pero después se compensa. Lo que queda es el efecto motor a predominio plural. ¿Qué quiere decir plural? Miembro inferior. Para eso sirve saber la distribución de las arterias. Para eso sirve conocer neuroanatomía. Entonces son los músculos sensitivos y motor según Petri. Muy bien. Esto es lo más evidente, lo más claro. Todo el mundo reconoce, todo el mundo aprende neurología viendo ictus, viendo enfermedad cerebrovascular, porque es la cosa más frecuente de compromiso
sistema nervioso, aparte de las epilépticas, ¿no? Entonces, van a ver, cuando vayan a clínica, van a ver enfermedad cerebrovascular, infarto, la cerebral media, derecha, izquierda, etc. Pero después, nosotros tenemos la capacidad de adquirir el uso de una serie de símbolos verbales, símbolos escritos. Cuando el niño adquiere el lenguaje, 2, 3 años, toda su sustancia gris, toda su neocorteza se debe enriquecer, porque con un conjunto de sonidos que también van a formar una serie de palabras, y las palabras deben tener un significado. Si yo digo casa, inmediatamente ustedes evocan la imagen de una casa, tal vez su casa, tal vez la casa que les gustaría tener, tal vez la casa más bonita que han visto, tal vez la casa donde fueron más felices, en la niñez, con los abuelos, la familia, o la casa de campo que tienen, o la casa de verano que tienen, etc. Con esos 4 fonemas, casa, tienen toda esa posibilidad. Con eso simple, tienen todas las posibilidades del lenguaje. Y el lenguaje verbal se convierte en un lenguaje escrito, ¿no? Porque hacemos grafemas prácticos de escritura y tenemos la capacidad de escribir y de leer lo que hemos escrito. Entonces, el lenguaje es una de las grandes habilidades que el hombre ha adquirido y ha permitido que su cerebro se desarrolle mejor. Cuando el hombre primitivo se pone erguido, ¿no? Eso le permite que pueda caminar, pero libera las manos del suelo. Se puede utilizar las manos para comenzar a modificar el mundo, elaborar armas, elaborar una serie de elementos para alimentarse. Y cuando el hombre descubre el fuego permite la cocción de los alimentos y ya su aparato digestivo no tiene que ser tan inmenso, tan grande como el de los primates especiales. Entonces, en la mujer se reduce también la mandíbula. Eso permite que se desplacen los órganos y da lugar a que se desarrolle la línea y puede emitir sonidos. Y el hombre que se pone cazador, ¿es cierto?, ya tiene que ir con sus congéneres a buscar alimento. Entonces, tiene que dominar grandes extensiones de terreno. Y cuando quiere comunicarse, no puede estar simplemente tocando porque está muy lejos. Y por eso comienza a usar los sonidos culturales que convierten luego en los sonidos humanos. Cuando se comenzó a estudiar lo que llamamos las funciones cerebrales superiores, había una serie de teorías. No sabía dónde estaban estas, cuáles eran esas zonas. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y en esa época, la escuela francesa se reunía periódicamente para analizar casos clínicos. El doctor Paul Broca presenta el caso de un señor que durante varios años había estado sufriendo una enfermedad en la que el hemicuerpo derecho no se movía adecuadamente y cada vez se iba acentuando, pero además comenzó a tener problemas del habla. El señor Le Borgne cada vez tenía un lenguaje más limitado, hasta que llegó un momento en que solamente podía decir tan tan, y fue bautizado como Monsieur Tan. ¿No? Y ese era el caso. Él lo siguió, y cuando murió el señor Le Borgne, examinó su cerebro. ¿Y qué es lo que vio? El cerebro que aún se conserva en nariz, ¿no? Esta es la cara lateral del cerebro izquierdo. Y pueden ver que aquí hay una lesión. ¿Qué zona del cerebro es esta? Circunvolución frontal. Esta es la zona lesionada. En el pueblo la comienza el primer caso clínico que lo revisa bien, lo estudia y hace la anatomía patológica. Dice, el lenguaje está ubicado en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, en la zona posterior. Pero después, Paul tiene, ¿no?, la gran idea de seguir casos similares. Llega a juntar 8 casos de problema del lenguaje. Y cuando mueren los pacientes, analiza el cerebro y siempre encuentra la lesión en la circunvolución frontal inferior. Pero además de eso, no solamente en la circunvolución frontal inferior, sino que está siempre en el hemisferio izquierdo. Y por eso llega a formar, hablamos todo el hemisferio izquierdo. Nos habló también el hemisferio izquierdo. Luego, esta gran afirmación que él hace permite
la escuela localizacionista que estaba en esos momentos iniciándose, ¿no? Tiene un gran espaldarazo con ese hallazgo. Después Roca se va de ciudad en ciudad, empieza en Chilope pequeño, ¿no? Va llevando esta teoría. Luego, el término de eficiencia de la expresión del lenguaje se llamó inicialmente Alfeña. Luego lo llamaron Alaria por Roca y finalmente incluso lo denominó afase. Lo importante del trabajo de Roca es que señala que el lenguaje es ubicado en una zona del cerebro, que es el hemisferio frontal inferior, y que está en el hemisferio izquierdo. Y esto apoya la teoría localizacionista. A partir del trabajo de Roca, todos los investigadores salen con una serie de pequeños mapas, cajas, conexiones para señalar diversas propiedades que corresponden a determinadas áreas cerebrales. Pero Carl Wernicke, en el año 1874, después de Roca, ¿no? Se gradúa como médico a los 24 años, ¿no? A los 16 años, 24 años se gradúa y defiende su tesis sobre un caso de afasia compleja que tenía el paciente de Wernicke. Era un paciente que también tenía defectos de lenguaje, pero contrariamente al caso de Roca, el paciente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, verborreico, pero lo que decía no se le entendía nada. Además de eso, el paciente de Roca sí comprendía, este no comprendía nada. Y cuando muere, Wernicke estudia ese cerebro. ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra una lesión en el lóbulo temporal izquierdo, no en el lóbulo frontal, sino en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, Wernicke analiza y dice: en esta zona temporal están las imágenes auditivas del lenguaje. Y así como en el área que está programada la actividad motora, aquí están las imágenes. Y además, la zona de las imágenes auditivas y la zona de las imágenes motoras deben estar relacionadas, conectadas, comunicadas por un fascículo. Ese fascículo debe existir. Y si se lesiona ese fascículo, también podríamos tener problemas de lenguaje. Miren el análisis que hace con estos hallazgos. No solamente dicen lo que están viendo, sino que hacen análisis y lanzan hipótesis. ¿No? Por eso es que Wernicke es considerado el primer neurolingüista, porque es un análisis del lenguaje. Bien, entonces todo esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué sabemos en la actualidad? Sabemos que en la cara lateral del hemisferio cerebral, ¿no? El 90%, más del 90% de los diestros y el 70% de los zurdos, el hemisferio izquierdo es el dominante para la actividad lingüística, que es, ¿no?, el que va a controlar el lenguaje. Hay un área auditiva primaria que está en la cara superior de la circunvolución temporal superior, ¿no? Y esta área auditiva primaria entonces va a recoger la información y la zona que está vecina, que es el área 22 de Roca, es el área de comprensión del lenguaje, llamada área de Wernicke. Pero además de eso está la circunvolución supramarginal, la circunvolución angular, que complementa este análisis. Cuando pregunto, por ejemplo, ¿de qué color son tus zapatos? Tus zapatillas negras, ¿cierto? Entonces, para eso ha sido simple, escuchó zapatillas, inmediatamente trató de recordar qué zapatillas se había puesto, pero mejor si lo mira, ¿no? Entonces ya tiene la respuesta, ha hecho un análisis de los sonidos, tiene una imagen y todo esto se programa acá, todo se analiza en estas zonas, donde se da la decodificación semántica de los sonidos verbales. Y con este proceso, el fascículo arqueado, que forma parte de lo que hemos llamado el fascículo longitudinal superior, comunica las áreas temporales con el lóbulo frontal, con la circunvolución frontal inferior, donde habíamos dicho que hay tres porciones: la porción orbitaria, triangular y opercular. Son las áreas triangular y opercular que se denominan áreas 44 y 45 de Goldman, ¿no?, que se denominan área de Broca. Entonces, en las áreas primarias deben encontrar. ¿Y quién irriga toda esta zona?
¿Qué arteria? La cerebral media. Si por algún caso se obstruye el tronco de la cerebral media, voy a tener ¿qué cosa? Una pérdida del lenguaje. ¿Cómo se llama la pérdida del lenguaje? Cuando se activa totalmente, se llama apática. Entonces, siempre y cuando sea el hemisferio izquierdo. Hemiparesis, hemiferia derecha puede ir acompañada de apática. Dependiendo de las ramas, hay ramitas que van a la zona portal, otras que van a la zona temporal. Entonces, aquí hay todas las posibilidades, que solamente se daña la zona de roca, solamente la de aplique o se daña el fascículo de conexión. Entonces, en el hemisferio izquierdo tengo yo las áreas de lenguaje, verbal, ¿no? Verbal. Porque el hemisferio derecho están las áreas de lenguaje para la entonación, para la prosodia y para el análisis de la música, de los sonidos musicales. Muy bien. Entonces, hemos visto la importancia del lenguaje, las áreas implicadas, y que hay una irrigación que puede dañarse y por lo tanto dar una pérdida de lenguaje, ¿no? Los daños por lesiones cerebrales vasculares también pueden perder la capacidad, pueden llevarnos a perder la capacidad de llevar voluntariamente en el cuerpo, ya lo hemos señalado. Muy bien. Muchos de los conocimientos sobre las funciones cerebrales se han dado por el análisis de casos clínicos. Como deben saber, no podemos hacer experimentos por seres humanos, ¿no? Lo que se ha hecho es revisar los casos clínicos y tratar de ver qué pasa, qué zona se ha dañado. Bien, HM en esa época de los años hasta el año 2008, más o menos, se hablaba de HM, estaba vivo. HM era un niño que a los 9 años se cae de la bicicleta, sufre un traumatismo encefalocraniano, pierde la conciencia por 5 minutos y después se recupera. A los 10 años comienza a sufrir crisis epilépticas. A los 27 años, estas crisis eran tan intensas, tan frecuentes, que no le permitían trabajar adecuadamente, ser independiente. Él había estudiado electrónica y no podía trabajar. Entonces, fue evaluado por un neurocirujano. Y en aquella época se decía que, bueno, en el lóbulo frontal está el área motora que permite mover el cuerpo lateral. En la zona de broca está en la zona del lenguaje verbal, el lenguaje comprensivo, ¿no? La zona parietal está para recibir información positiva, la zona central para recibir información visual. Entonces, cuando se dañaban estas áreas, los defectos eran claros. Se llaman estas las zonas elocuentes. Se dañan, inmediatamente yo sé que esa zona, ¿no?, me va a dar un defecto. Pero hay áreas mucho más grandes, más amplias, que cuando se dañaban aparentemente no producían. Y era una gran extensión del cortejo. Entonces, William Scoville, el neurocirujano que evalúa a HM, señala que para poder evitar que el foco de la crisis epiléptica está de un lado, en la zona medial del lóbulo temporal, y para poder evitar que la crisis se propague al otro lado y de crisis generalizada, se podía extirpar esta zona y así cortaba la crisis. Entonces decide operarlo y le extirpa 8 centímetros de longitud de los lóbulos temporales terminales, donde además incluyó la corteza, la amígdala y los tres anteriores mocados. Cuando HM salió de la cirugía, bueno, antes le hicieron una evaluación, la psicóloga Berta Niña, y hace una evaluación especialmente valorando el IQ, ¿no?, el coeficiente de inteligencia, y gané por 104. Cuando termina la operación, le vuelven a hacer el 106, por algo, y las crisis se disminuyeron, sí. Pero, ¿qué pasó? HM podía hacer una serie de tareas, resolvía problemas, pero por periodos cortos. Y después, como que perdía la voz, no se acordaba. Venía el médico, lo saludaba, conversaba, se iba, regresaba a las 2 horas y era como si nunca hubiera visto a nadie. Y así, a partir de esta intervención quirúrgica, HM fue incapaz de grabar nueva información. Todo era en presente. Eso sí, recordablemente en su vida pasada, pero aún así, ¿no?, hay periodos que se extendían hasta 11 años, ¿no?, donde algunos eventos no lo recordaban. Brenda Miller, que siguió el caso, ¿no?, y fue publicando periódicamente los hallazgos en el caso de HM.
Él pudo, miren bien, no podía recordar las cosas del día a día, cómo se había levantado, que había tomado desayuno, que había hecho, ¿no? Pero sí podía resolver problemas, podía hacer tareas, pero siempre era un volver a empezar. Es lo que llamamos la memoria episódica. La memoria episódica es recordar todo lo que hacemos desde que nos levantamos, los hechos que nos suceden en un lugar y en un momento dado. El hecho que es incapaz de grabar la información. Pero sí pudo aprender cosas del movimiento. Hizo un ejercicio para copiar una estrella a través de un espejo y lo hizo. Cuando le da la tarea, después de 20 años le daba, y decía, yo no sé, no lo puedo hacer. Sin embargo, automáticamente lo hacía. ¿Y cuándo lo aprendió? No sé por qué, pero yo lo sé. Lo hacía bien. Todas esas ideas nosotros están reservadas. Con lo cual, se concluye que hay una zona para la memoria verbal, visual, y hay otra zona para la memoria procesal. Esta es la imagen del señor Henry Gustav Gaito cuando le están colocando los electrodos para la intervención. Esta es la zona, la cara inferior, y todo el cerebro. Y esta es la resonancia magnética que se hizo en el último tiempo, donde se ve toda la zona afectada, todo lo que se queda de Sánchez murió sin poder reconocerse, no reconocía al anciano que estaba frente a la mujer, porque él siempre se recordaba como aquel joven de 24, 26 años. Recordaba a sus padres jóvenes cuando habían fallecido. Entonces, este caso nos enseñó que el hipocampo, la circunvolución del hipocampo, tiene una importancia capital para grabar información, para el aprendizaje. Porque el aprendizaje es la información que adquirimos y modifica nuestra conducta. Y solamente podemos tener esa información con la memoria. Los casos de daño de la zona del hipocampo no van a dar trastorno de la memoria y la memoria episódica. Y esas son las zonas que se dañan inicialmente en enfermedades negativas como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que van perdiendo el gran poder. En otro caso importantísimo fue el de Phineas Gage. Phineas Gage nació en el año 1823, murió en el año 1800. Él tenía 25 años cuando trabajaba para una compañía que estaba construyendo la línea del ferrocarril de los Estados Unidos. Él era un trabajador muy eficiente, muy correcto, y tenía una ascendencia sobre sus compañeros, puntual, buen esposo, un modelo de trabajador, incluso le hicieron capataz de la obra. Iba con un carga de dinamita, ¿no? Trabajando, guiando a sus compañeros cuando se produjo un accidente. Una carga de dinamita explotó antes del tiempo previsto. Esa carga de dinamita hizo que una barra de hierro, la punta de la barra de hierro, se incrustara en la cabeza. Yendo desde la región Maná, pasó por el cavidad urinaria y salió por el vértex. Atravesó la cavidad urinaria, atravesó la zona anterior, la fosa anterior. Evidentemente perdió la visión del ojo izquierdo y dañó el lóbulo frontal del lado izquierdo. Entonces, inmediatamente sus compañeros lo ayudaron, lo cargaron, lo llevaron a un comando para ayudar. Ahí lo atendió el doctor Lunjano, que era un cirujano, y lo subieron hasta un segundo piso para que lo entendieran. Lo lavó, lo limpió, lo que pudo, ¿no? Lo llevó a un hospital y ahí lo atendieron. Y después de varios meses estar internado con infecciones, etc., sobrevivió. Y fue una gran hazaña que un hombre que tenía una barra de hierro cruzándole toda la región urinaria sobrevivió. Una hazaña, ¿no? Como ahora pasó hace creo 2 semanas, una persona se le cruzó también un hierro en el cráneo, ¿no? Y sobrevivió. Y eso es lo que publicaron, ¿no? El señor Phineas Gage sufrió una explosión, incrustó una barra de hierro, ¿no? Que entró por la parte de un lado de la cara, ¿no? Y atravesó toda la región de la cabeza. Y él sobrevivió, lo que notaron en el periódico local. Un horrible accidente, ¿no? Pero lo llamativo tenía sobrevivido. Entonces, don
Gonzalo se va a otra ciudad y después de un tiempo regresa a esta ciudad a ver qué ha pasado, qué investigan de ella, cómo ha sido su vida. Y 12 años después entonces se entera que Phineas había fallecido. Le pide permiso a la familia para poder recuperar el cráneo de Phineas, ¿no? Lo lleva a la universidad, lo tiene en el. Pero ahí se entera que después de haberse recuperado, Phineas se convirtió en un ser totalmente diferente. Ya no era el trabajador actual, llegaba a la hora que quería, no seguía las normas, se burlaba de sus compañeros, decía las blasfemias más increíbles que nadie podría soportar y que él nunca había hecho. Se comportaba como un niño, feliz, desinhibido. Iniciaba 1000 proyectos y ninguno lo seguía. Se volvió un ser indolente. Sus compañeros que lo conocían dijeron, no, esta persona ya no es una persona perfecta. En conclusión, que había cambiado su forma característica de ser, había cambiado su personalidad. Entonces, cuando él se recupera, evidentemente lo despidieron porque no trabajaba, se divorció, se convirtió en un hombre aventurero, se vino a Sudamérica, estuvo en Bolivia, se vino a Ecuador y después regresó, consiguió 1000 trabajos, se iba a los lugares y como bebida le daba su epiléptica, de una edad que se murió. Pero además, miren, ¿qué es lo que dice? ¿No? Se puso a trabajar en un circo, como ustedes ven, una fotografía de Phineas, ¿no? Pero dice, señor, es un hombre atractivo todavía a pesar de tener una cicatriz acá y tener el ojo apuntado. Entonces, él se iba al circo y se exhibía como un fenómeno con su vara de oro. Dice acá, además, dice, el señor Phineas Gage, la persona que sobrevivió, dice, a la vara que le atravesó, lo presentan como un representante, siempre pasaba, exhibiéndose en el circo. Entonces, cuando John Carlos regresa, analiza todo el caso y publica, en este caso, en una revista de especialidad, cómo había cambiado la forma de ser característica de las personas por esta necesidad. Ven ustedes la zona, la agujero, ven cómo atraviesa el techo de la órbita, ¿no? Y esto es la barra. Antes, acá es a la izquierda. Y esta es la reconstrucción que hace Ana Marcia de cómo había atravesado la barra el cráneo. Mencionar lo que es zona, el lóbulo frontal, pero no la zona motora, porque no hemos perdido ni aparte, ni siquiera el trastorno motor. Tiene la zona más anterior, conocida como el área prefrontal. Y el área prefrontal que ha sido iniciada la zona de la civilización. ¿Por qué? Porque en el área prefrontal hay una cara lateral que está mirando al mundo externo. Los seres humanos, al relacionarnos con otros seres humanos, creamos una serie de normas para poder vivir en sociedad, ¿no es cierto? Trabajo, compro mi casita, vivo en mi casa y no molesto a los demás, no voy a la casa del vecino en el techo en casa, ¿no es cierto? No, hay normas para poder vivir toda la vida diaria. Adquirimos habilidades ejecutivas, hacer cosas con la mayor precisión posible. El aspecto de la valoración, ¿no? Está en las áreas laterales del área prefrontal. En la cara inferior, la que está sobre el techo de la órbita, la zona orbitaria frontal, es la que controla las áreas emocionales y por ende las vísceras. Entonces, el famoso indio o que el Mises se le sale, no tiene sentido porque es el lóbulo frontal el que se desarrolla acá para controlar el área orbital, frontal, ¿no? Y la cara interna modula toda nuestra naturaleza iniciativa y nuestra motivación. En los seres humanos nacemos todos iguales, como órganos desarrollados, otros van a desarrollarse, evolucionar, pero es la información social, la zona donde nos creamos, donde nos educamos, el grupo de personas que van a ir transformando y modulando nuestra nueva proceso. Y según eso vamos a hacer determinado tipo de personas. Pasa la etapa de la
infancia, donde hemos aprendido a modular nuestras emociones. El niñito, cuando quiere algo, llora. Mamá, quiero esto, llora, hasta que no le pongo el caramelo. Hasta que después de un tiempo ya sabe que el caramelo tiene un costo, con cáncer bien, o es un premio, no te le da más, ¿no es cierto? Luego, cuando adquiere otra, esa habilidad de poder utilizar sonidos verbales que tienen un significado hace que podamos aprender una gran cantidad de información. Los que nacen hoy día tienen más de 5.000 años de cultura que aprender, ¿no? Todo. Además de lo que ya se va a ir diciendo. ¿Y dónde se tiene otra información? Matemáticas, química, biología, ciencia, etc. Todo lo que hay que aprender. Toda información cognitiva nos permite desempeñarnos adecuadamente en el mundo y se va a dar en las áreas de los hospitales. En el etapa de los hospitales. Y eso se desarrolla en la etapa de la niñez, cuando vamos al colegio. Por eso es que vamos a la escuela, hay una educación formal. Muchos dicen, sí, cuando el niño, ¿no? Algún escritor señaló, yo era feliz, se parecía de todo, hasta que llega a la escuela. De ahí vino la transformación. El problema es cómo están formando las escuelas. Ahora ya se conocen mejor las estrategias convenientes para el aprendizaje. La educación formal contribuye a que nuestro cerebro se desarrolle mejor. Pasada la etapa de la niñez viene la adolescencia, donde hace la introducción, ¿no? Las glándulas sexuales, las hormonas, las neurohormonas, purifican todo el cuerpo del individuo y evidentemente van a estimular a la neurohormona. Cualquier elemento, cualquier sustancia, cualquier cosa que ustedes tomen y les produzca un cambio, es porque hay un receptor a nivel del sistema nervioso que permite ese cambio. ¿Me aplico? Bien, entonces, en el lóbulo frontal, en las áreas prefrontales, están los controles de las áreas afectivas, de las áreas cognitivas, y surge otra, que son las motivaciones. Muchos de ustedes probablemente acabaron el colegio, muchos de ustedes como primeros alumnos, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron a su casa a descansar? ¿A gozar de la vida? ¿No? ¿Qué hicieron? A estudiar. ¿Para qué? Para postular e ingresar a la universidad. Y no estudiar cualquier carrera. Estudiar medicina. En la universidad pública más grande, donde cada uno de ustedes se enfrentaba a ¿cuánto? Postular. Entonces ustedes son un poco privilegiados, porque lo veo interesante. Pues también tienen los cerebros más brillantes. Entonces, ¿por qué? Porque quieren tener una carrera que les permita ser un individuo social independiente. Cuando ustedes logren ser médicos, van a poder trabajar, mantenerse, comprarse sus alimentos, su ropa, sus viviendas, su carro, último modelo, etcétera, ¿no es cierto? Van a poder formar una familia y van a poder mantener esa familia. Y van a pensar, todo cuesta, entonces ¿cuántos hijos voy a tener? Ya no 11, como en el siglo XIX o XX. La mayoría de familias tienen 1 o 2 hijos, porque saben que la educación cuesta, ¿no? Formar un nuevo ser, educarlo, cuesta, porque la tienen que dar desde el nido hasta que llegue a la universidad. A veces inclusive hasta más, hay hijos que conozco que todavía están haciendo maestrías y con los padres, ¿no? Maestrías de doctorado, 20, 30 años. Pero entonces hay algo que surge en la adolescencia, que es la motivación, los valores. Tengo que estudiar para poder pasar el primer año, el segundo, el tercero, etc. Y entonces invierten su tiempo, ¿no? Invierten su tiempo, su descanso. Podrían estar tranquilos, disfrutando de la vida, viajando, aquellos tienen posibilidades, pero no están acá sentados 3, 4 de la tarde aguantando una silla dura, con hambre, con sueño, cansados, a veces aburridos. Pero, ¿cuál es su motivación? ¿Qué hace que estén acá? El deseo de lograr algo más. Valora tiempo, valora sus años, su vida, invierten para después. Porque esos valores son los que nos hacen diferentes de los demás seres vivos. Ningún chimpancé, por más inteligente, ningún delfín
que salta y da vueltas, nunca lo van a ver corriendo para llegar temprano a clase. Nunca lo van a ver amaneciéndose para hacer un seminario, amaneciéndose para dar un examen. No, solamente los seres humanos hacemos eso. Pero también, solamente los seres humanos somos responsables de los cambios que estamos cometiendo en el mundo y en el universo, en realidad, ¿no? Porque estamos dejando las horas por todas partes, en el mar, en el espacio, en la tierra, etc. Entonces tenemos que asumir esas responsabilidades, porque lo hacemos a sabiendas. En esta época no podemos decir que no sabíamos. Sabemos que estamos aquí. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Nuestro cerebro, nuestras áreas prefrontales, se encargan de eso. De ser un ser humano que nace indefenso, que puede morirse y se queda solo, nos convertimos en un ser independiente. ¿No? Adquirimos una personalidad que nos hace únicos en nuestra especie. Cada uno de ustedes es único. De manera que si uno de ustedes fallece, es una pérdida terrible. Ya no hay otro igual. ¿No? Ya no hay otro igual. Uno puede decir, bueno, si una persona que tiene 30 años ya vivió en sus ciclos, pero que una persona de 20, 30 años muera, que nos han lamentable, ¿no? Porque tuvo su posibilidad de ser algo eterno. Por eso que la salud es valiosa. Por lo que tenemos que aprender bien estos temas para poder salvar las vidas. Y entonces esto es logro, la región prefrontal y el logro frontal, la zona de la civilización, del control, de la moderación, de la valoración, de la motivación. Desafortunadamente nuestro mundo y nuestro país, más evidentemente, no tiene grandes modelos así, ¿no? Algunos modelos sí, pero bastante. Diríamos, en literatura tenemos un premio Nobel, bien, ¿no? Para comunicar, pero en literatura no más, porque decíamos de cosas como una ¿no? Hay personas que son modelos a nivel mundial, pero la gran mayoría no. Apenas alguien me nombró ministro, etc., ya sabe qué cosa, su plagio de la de maestría, su plagio de doctorado, y todavía no llega, ¿no? Así. Y vemos cómo las sociedades son diferentes. Cuando estaba la primera ministra Angela Merkel, nombró a una ministra amiga suya, y salió el escándalo de que había plagiado su tesis doctoral. Apenas salió el escándalo, ella denunció. Apenas. Después hizo toda una investigación y se vio que era falso, que ella había trabajado bien su tesis, pero renunció. O sea, esa es la norma, cómo se comportan en otro lugar. Acá lo descubre recibiendo dinero, fajos de dólares, ¿no? Que están dando como una cosa y dicen, no, este dinero que me están devolviendo para otra cosa. Y tenemos un video que ¿no? ¿Se acuerdan? Eran ustedes así, están viendo y te dicen que no. Ya no puede ser. A eso llega. Estas son las deformaciones de la sociedad que debemos nosotros ver, pero no seguir. Como siempre, digo, ¿no? Confío en que no copiarán, confío en que darán su examen sin plagiar, sin plazo, ¿no? Pero de todas maneras, es mejor prevenir y podemos analizar. Porque por ahí la tentación va, pero hay que dar claramente las luces que debemos ir por el camino correcto. Muy bien, entonces, el sistema nervioso es lo que nos hace una personalidad. Cada uno de ustedes, cuando se formó en la escuela, hubo modelos, padres, hermanos, profesores que les guiaron. De igual modo, espero que ustedes sean también modelos para futuras generaciones, que se comporten adecuadamente, que sean buenos estudiantes, y eso va a ser buenos profesionales. Desafortunadamente, en este momento, hay tal cantidad de facultades de medicina. Hay una universidad que recibe estudiantes cada semestre. Estudiantes de medicina tiene 2 ingresos al año. Y cuando vamos, antes solamente estaba San Marcos, Villarreal, ahora hay en todos los colores, todas las familias vienen de provincia y tienen su facultad. Y entonces, la universidad ya no está buena, porque no sabemos cómo se han formado los estudiantes. Afortunadamente, nosotros, San Marcos, San Fernando, tratamos de formar buenos profesionales.
nos distinguimos por nuestro comportamiento. Eso es lo que creo que estoy diciendo. No irse a dormir a la madre ni escaparse. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado. Mañana pueden hacer su seminario, no hay clase teórica, y revisen bien todas las clases que están colgadas en el aula virtual, porque el examen va a ser difícil. Bien revisada. A ver, ¿qué? Tenemos la terminata de acá. Los jóvenes más días, los primeros puestos, pueden que muy bien. Vayan a sus prácticas.